Si crees que eres valiente solo porque ves películas de terror con el volumen en 2, respira hondo, hermano. Porque hoy vamos a revisitar esas cintas de los años 80 que hicieron que hasta los tipos más rudos se quedaran paralizados como un videocasete tragando la cinta. Era una era gloriosa, maquillajes siniestros y aterradores, una banda sonora estridente hecha en un teclado endemoniado y criaturas que daban miedo justamente por ser imperfectas y extrañas. Nada de protección emocional, el susto venía seco, directo, sin pedir permiso. Y lo mejor, las veíamos con esa mezcla de valentía e irresponsabilidad juvenil que solo existía en la década dorada del cine de terror. Esas películas no necesitaban ser realistas, bastaba con que fueran raras, inquietantes, oscuras y alumbradas por focos que parpadeaban más que el faro de un camión agotado. Así que amarra bien el valor en el pecho, respira como si fueras a levantar un mueble antiguo y prepara el espíritu. Hoy vamos a hablar de las películas de terror más diabólicas de los años 80, esas que hacían que hasta el macho alfa terminara meándose en los pantalones. El regreso de los muertos vivientes, 1985. En 1985, época en la que cada película parecía haber sido grabada dentro de un almacén lleno de humo tóxico y ventiladores ruidosos, apareció El regreso de los muertos vivientes, uno de los horrores más deliciosamente caóticos que la década jamás escupió. Mientras otras cintas intentaban ser serias, esta abrazaba por completo el espíritu del hagámoslo como salga, y el resultado es una obra que mezcla comedia, gritos, zombies hambrientos y esa estética de VHS que huele a moho, pegamento viejo y cinta rebobinada con una lapicera. Todo comienza en un depósito funerario tan mal iluminado que parecía el escenario de una pesadilla industrial. Dos empleados, que claramente no recibieron ningún tipo de capacitación y probablemente fueron contratados en el estacionamiento, deciden manosear un contenedor del gobierno, porque en los años 80, si había un botón rojo que decía no tocar, alguien lo apretaba. Ellos abren el recipiente y liberan un gas tóxico que resucita cadáveres, animales de laboratorio y cualquier cosa que llevara más de 2 días sin respirar. El gas se esparce con un tono verdoso por la pantalla que hasta hoy parece sacado de un aerosol vencido comprado en la feria. A partir de ahí empieza el festival del caos. Y si crees que un zombie es esa criatura lenta que tropieza con sus propios pies, prepárate, aquí corren como si llegaran tarde al Black Friday. Tienen fuerza, velocidad, iniciativa y lo peor, hablan. Cuando un muerto viviente mira directamente a la cámara y grita ¡cerebros! El macho rudo promedio de los años 80 quedó clavado en el sillón como si hubiera recibido un golpe de parálisis emocional. La película todavía tiene la osadía de mostrar que un zombie no muere fácilmente. ¿Les cortas los miembros? Siguen moviéndose. ¿Quemaste el cuerpo? El humo se convierte en lluvia tóxica y más muertos se levantan. Intentas huir. Ellos usan radio, ponen trampas y piden refuerzos. Esto no es un muerto viviente, es una convención anual de empleados motivados. Y en medio de todo eso, la banda sonora punk explota en los oídos como un ensayo de garage mal grabado, pero que combina perfectamente con lo absurdo de la situación. La fotografía parece hecha con una linterna torcida y los efectos prácticos mezclan baba fosforescente, prótesis improvisadas y muchos sonidos de huesos quebrándose. Es una joya de la mugre cinematográfica. Los personajes, cada uno más desquiciado que el otro, van perdiendo la cordura a medida que perciben que no hay salida. El mundo entero puede terminar en un asado y los zombies siguen pidiendo cerebros con la calma de un cliente exigente en el mostrador. El regreso de los muertos vivientes es un clásico del terror que hoy puede parecer pésimo, y de hecho lo es, pero marcó una época, traumatizó a toda una generación ochentera y demostró que, a veces, el verdadero horror no es el monstruo, sino la creatividad irresponsable de la década. Pesadilla en la calle del infierno, 1984.
cuando el terror todavía era artesanal y feito con la misma energía de alguien que había perdido 3 noches de sueño y decidió, vamos a crear un monstruo traumatizante. Nació Pesadilla en la calle del infierno, la película que transformó a mucha gente dura en un zombie del colegio al día siguiente, porque simplemente nadie quería dormir después de ver aquello. Wes Craven, el director, tomó la idea más cruel posible. ¿Y si el monstruo solo atacara cuando te quedaras dormido? ¡Listo! Toda la juventud entró en huelga de sueño. La película presenta a Freddy Krueger, un ser tan perturbador que parece haber sido generado en un caldero de pesadillas, quemaduras y sarcasmo maligno. El sujeto usa un suéter a rayas que parece comprado en la tienda de segunda mano de las profundidades del infierno, un sombrero más gastado que la bota de un albañil y, claro, su marca registrada, el guante con cuchillas que cortaba hasta los gritos de sus víctimas. El diseño es tan impactante que se volvió icónico al instante, mucho antes de que el marketing moderno inventara o entendiera a palabra memorable. La fuerza de la película está justamente en el equilibrio entre sueño y realidad. En el universo de Freddy, lo imposible se convierte en regla. Paredes elásticas, camas que se tragan adolescentes, sangre saliendo en cantidades que desafían toda lógica y escenarios que cambian como si alguien estuviera apretando botones en el proyector. Todo eso con efectos prácticos sudados, de esos que parecen hechos por un equipo que tenía 2 litros de látex, un bidón de pintura roja y muchísima valentía. La protagonista, Nancy, es una de las personajes más tensas de la década, luchando contra su propia extenuación. En la película, el acto de intentar no dormir se vuelve una guerra personal. Café, pastillas, luces encendidas, nada funciona. El terror viene de saber que el cuerpo va a fallar, y cuando falle, ahí está Freddy, sonriendo con ese humor macabro de quien sabe que te va a atrapar de cualquier forma. La banda sonora es otro golpe psicológico. Teclados agudos, golpes secos, ese tema inquietante hecho para aumentar la ansiedad. Todo se combina en una mezcla que dejaba hasta al espectador más curtido con la sensación de hay algo detrás de mí. Y claro, las escenas de persecución en el mundo onírico tienen un ritmo que hoy sería considerado absurdo, pero en la época hacía que el corazón latiera como motor viejo subiendo una pendiente. La generación que vio esto en VHS quedó traumatizada. Mucha gente durmió con zapatillas, por si acaso, en caso de necesitar correr durante un sueño. Otros dejaron la TV prendida para espantar pesadillas, lo cual obviamente no funcionó. Freddy se convirtió en el símbolo del miedo inevitable. Puedes correr, pero tarde o temprano vas a pestañear, y ahí él está. El Resplandor, 1980. Cuando Stanley Kubrick decidió entrar en el género del terror y creó El Resplandor, surgió una película tan perturbadora que hasta hoy hace que mucho macho alfa mire 2 veces antes de caminar por pasillos largos y puertas de madera. Aquí no hay monstruo de goma, no hay criatura viscosa, no hay zombie corriendo detrás de nadie. El horror nace del silencio, de las miradas y de esa sensación de que algo te está observando incluso cuando nada aparece en la pantalla. Es el tipo de terror que no grita, se acerca despacio a tu nuca y te hacía mojar la cama entera por miedo de ir al baño de noche. La historia acompaña a Jack Torrance, interpretado por Jack Nicholson con una intensidad que parece a punto de explotar en cualquier momento. Jack acepta trabajar como cuidador de invierno del gigantesco Hotel Overlook, un lugar tan vacío que hasta el eco parece desconfiado. El hotel está aislado por la nieve, rodeado de montañas y con un historial que haría que cualquier persona normal rechazara el empleo de inmediato. Pero los años 80 eran los años 80. La gente creía que se podía aguantar cualquier cosa con café fuerte y fuerza de voluntad. A partir del momento en que la nieve bloquea los caminos, la película se hunde en una espiral lenta e inquietante. El hotel parece crecer, respirar y vigilar. Pasillos interminables, muebles demasiado quietos, puertas que parecen susurrar. Todo crea una atmósfera de paranoia que no necesita sobresaltos para aterrar. Es un terror que actúa como un virus, silencioso, invisible e inevitable. Mientras Jack se va volviendo loco poco a poco, Wendy intenta mantener la cordura y el pequeño Danny, con su triciclo y su amigo imaginario Tony, se convierte en el centro de algunas de las escenas más icónicas del género. El Overlook se manifiesta
manifiesta a través de visiones, susurros, fantasmas que aparecen y desaparecen, y esa alfombra de patrón geométrico que se volvió símbolo de ansiedad pura. Y no se puede olvidar a las gemelas en el pasillo, quietas, inmóviles, con esa invitación para jugar por siempre, si es que me entiendes. Es la definición de aparición que deja paralizado hasta al más valiente. La banda sonora es otro ataque directo al sistema nervioso, todo muy calculado, muy preciso, todo hecho para mantener al espectador con el corazón atrapado en la garganta. Y entonces llegamos al clímax. Jack, completamente entregado a la locura, corriendo por el hotel con un hacha, sonriendo con esa mirada de "ya fuiste". La persecución final en la nieve es puro desespero, frío cortante, respiración pesada, la luz reflejando y la clara sensación de que nadie que vio eso durmió tranquilo la noche siguiente. Viernes 13, 1980. Si hubo una película que hizo que mucho valentón se orinara en la cama, fue esta. En 1980, cuando acampar todavía era sinónimo de carpa con olor a humedad, fogata mal encendida y un instructor con cara de tonto que nadie respetaba, apareció Viernes 13, la película que redefinió el terror en el bosque y creó el trauma colectivo de jamás poner un pie en un lago oscuro. La trama comienza con el clásico escenario de juventud inocente, a punto de tomar decisiones horribles. Un grupo de monitores llega al campamento Crystal Lake para reabrir el lugar, aun sabiendo que el sitio tiene una reputación que desanimaría hasta a un paseador de perros. Pero si los años 80 enseñaron algo, es que nadie resiste una mala idea con confianza exagerada. El campamento tiene un pasado pesado, un niño se ahogó allí muchos años atrás, y los responsables por la tragedia nunca fueron realmente castigados. La región quedó marcada por accidentes sospechosos, incendios repentinos y habitantes que daban ese consejo de mejor no ir, con la convicción de quien ya vio demasiadas cosas. Pero los jóvenes deciden ignorar todo eso, como todo buen elenco del terror haría. Quieren reformar el lugar, trabajar, divertirse y fingir que nada extraño está ocurriendo. En las primeras noches, la cámara acompaña a los monitores separándose, caminando solos por el bosque, entrando en cabañas vacías y actuando como si estuvieran en un sitio completamente seguro. La tensión crece poco a poco, porque algo o alguien los está observando. La sensación de ser seguido se estira sobre cada movimiento y la paranoia aumenta a medida que un monitor desaparece, luego otro, siempre de forma silenciosa, rápida y brutal. La trama construye la idea de que el mal vive allí desde hace mucho tiempo, como si todo el terreno cargara un resentimiento antiguo. El campamento se convierte en un laberinto emocional, cabañas llenas de sombras, puertas que se abren despacio, ventanas que muestran siluetas fugaces, y la sensación de que nadie tiene tiempo suficiente para asimilar el peligro. Cada personaje cae en trampas simples, pero inevitables, porque el verdadero enemigo es invisible hasta el momento decisivo. La película guía al espectador como si fuera retirando, capa tras capa, un secreto enterrado profundamente en el pasado, y entonces llegamos al gran momento de la revelación. La verdadera responsable por la ola de muertes aparece, cargando décadas de dolor, furia y delirio. La explicación conecta todo el historial trágico del lugar, transformando la narrativa en algo mucho más emocional que solo un festival de ataques. El enfrentamiento final es un choque directo entre supervivencia y locura, con la protagonista luchando en un ambiente hostil donde cualquier objeto puede convertirse en arma, cualquier puerta puede esconder una amenaza y cada segundo exige una decisión instintiva. Cuando baja el polvo, el campamento Crystal Lake ya no es solo un escenario, es trauma consolidado. Muñeco diabólico, 1988. A finales de los años 80, la moda era lanzar un juguete demoníaco que un buen tipo solo tenía el nombre, parpadeaba, hablaba y asustaba más que un recibo vencido. Así nació Muñeco Diabólico, la película que hizo que mucho macho alfa reconsiderara todas las decisiones que ja tomó una presencia de bonecos. La premisa comienza simple: un criminal buscado por la policía utiliza un ritual oscuro para transferir su alma a un muñeco infantil llamado Good Guy, uno de esos juguetes demasiado grandes para ser cómodos y demasiado simpáticos para ser confiables. Ese ritual, realizado en un depósito lleno de chispas y gritos, planta la semilla del terror que vendría después.
El muñeco, ahora cargando la conciencia del asesino Charles Lee Ray, termina en manos de Andy, un niño que solo quería recibir el juguete de moda. Lo obtiene como regalo de cumpleaños y de inmediato crea un vínculo con él, como cualquier niño lo haría con algo que habla y se mueve. La madre, trabajando demasiado y tratando de mantener la vida en orden, no nota al principio que hay algo profundamente mal en ese regalo supuestamente inocente, y ahí es cuando el terror empieza a infiltrarse. Chucky, ya con personalidad propia, actúa primero desde las sombras, movimientos discretos, objetos fuera de lugar, susurros que nadie cree haber escuchado. Sus primeras acciones son pequeñas, pero lo suficientemente perturbadoras como para crear esa sensación incómoda de que algo se mueve cuando nadie está mirando. La trama trabaja muy bien el desespero silencioso, mostrando a Andy intentando explicar el comportamiento del muñeco mientras los adultos tratan todo como imaginación infantil. Eso amplifica la tensión. El niño percibe el peligro, pero el mundo adulto se niega a tomarlo en serio. Con el tiempo, Chucky comienza a actuar con más audacia. Se desliza por la casa, aparece en lugares imposibles, manipula situaciones y elimina a cualquiera que pueda interferir en sus planes. El muñeco convierte la vida de Andy en una pesadilla creciente, creando escenas donde la inocencia y la violencia se mezclan de forma brutal. Y eso es todo, amante del cine retro. Si después de este paseo pelos terrores ochenteros no te dieron ganas de dormir con un ojo abierto, entonces felicidades. Oficialmente te volviste más frío que la puerta de un congelador viejo. Ahora es tu turno de entrar en el juego. ¿Cuál de estos terrores te dejó más traumado en la época? Mándalo en los comentarios sin miedo, hermano. Aquí nadie juzga. Aquí rebobinamos el trauma, nos reímos de él y todavía pedimos más. Hasta el próximo video. Y recuerda, si escuchas pasos en el pasillo, no mires. Eso nunca ayudó a nadie.